de la mañana saludamos a Henry Llanes, especialista en materia petrolera, que nos acompaña esta mañana. Señor Llanes, muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Gracias. Buenos días, estimado Carlos. Un cordial saludo para usted y para la audiencia. Muy bien, señor Llanes, el gobierno nacional se ha prometido a sí mismo y a los ecuatorianos también duplicar la producción petrolera hasta 2025. Pero aparecen problemas como el tema de la erosión del río Coca y la suspensión del transporte de oleoducto. ¿Usted ve esta meta que se ha trazado el gobierno factible o difícil de cumplir? Bien difícil de cumplir porque de acuerdo a los datos estadísticos que publica la OPEP y que es producto de la investigación que hace este organismo internacional a los países petroleros, sean miembros de la organización o que no sean miembros, ¿no? Porque claro, nada más y nada menos que al frente de la OPEP está Arabia Saudita, que es uno de los países de enorme producción mundial de petróleo, 10-11 millones de barriles por día. Claro que Rusia también está igual, Estados Unidos también está igual, pero Rusia y Estados Unidos están fuera de la OPEP. Entonces, digo usted, la OPEP, por ejemplo, viene publicando esas estadísticas, y en los años 70, por ejemplo, se estimaba de que las reservas de petróleo comercialmente explotables, ¿no?, eran aproximadamente de 8.300 millones de barriles, ¿sí? Pero claro, desde el año 72 al año 2020, se han explotado 6.500 millones de barriles aproximadamente. Entonces, resta por explotar alrededor de 1.730 millones de barriles, ¿no? Entonces, aquí viene la pregunta. Si cuando el Ecuador disponía más o menos de 8.300 millones de barriles de petróleo en el subsuelo, no se le ocurrió al gobierno de entonces, de los años 70, llevar a una explotación de 1 millón de barriles de petróleo por día. Además, porque pensaron de que no era correcto consumir las reservas en el corto plazo y dejar a las nuevas generaciones sin petróleo, que de haberse producido esa situación, bueno, estuviéramos como Haití. Y entonces, ahora que tenemos 1.700 millones, decir vamos a explotar 1 millón de barriles de petróleo por día, no tiene ningún sustento técnico, especialmente técnico, de lo que yo he escuchado, consulto y estoy en permanente diálogo con ingenieros geólogos, con los que saben la materia, porque cuando hay un enfermo, por ejemplo, hay que ir al médico especialista. Cuando hay que ir a este tema del petróleo, hay que ir a los geólogos petroleros, porque ellos son los que pueden decir si es posible, o los ingenieros en yacimientos, ¿no? O sea, esta es una oferta política, esta no es una oferta técnica. Exacto, es más o menos como lo del salario, ¿no?, de que había que aumentar a $25 por día y en 4 años llegar a $500. Esa es una oferta para captar votos, ¿no? Esto del petróleo es una cosa así es media mágica, media hipnotizante, que la gente a lo mejor, que la mayoría del país, el 99.9%, no sabe de petróleos, y entonces ese 29.9% dirá, lo que dice el presidente debe ser verdad. Sí, entonces, señor Llanes, ahora, con este modelo de gestión de Petroecuador, con el tema de la privatización de pozos petroleros, con el tema de, por ejemplo, la ampliación de la frontera petrolera, ¿se puede alcanzar ese objetivo o al menos aumentarlo, no duplicarlo, pero sí aumentar la producción petrolera? ¿Qué se requiere desde su punto de vista para aumentar estas expectativas? Mire, no es posible, estimado Carlos, por lo que le acabo de decir, pero también hay otros problemas de fondo. Mire que acaba el presidente de la República de enviar digamos, de publicar por el Ministerio de la Ley, una ley que es nociva para los intereses del país. Yo, por los temas tributarios que tiene, las exoneraciones de quienes cometieron delito de evasión de impuesto a la renta, salida de capitales, enriquecimiento privado no justificado, defraudación aduanera, defraudación tributaria, todos esos delitos quedaron cubiertos por esta ley. Luego sucede que quieren entregar los campos petroleros en producción a las mismas compañías que han usufructuado de la actividad petrolera de los últimos 30 años, de los que se han hecho millonarios con el petróleo y que el Ecuador sigue siendo pobre. ¿Qué hace con la ley, estimado Carlos? Si usted le revisa, mire que les van a exonerar de todo tributo a las compañías petroleras y del pago del impuesto a la renta.
Entonces yo me pregunto, ¿y de dónde el Estado va a tener todos esos recursos para mantener el presupuesto de las 5 funciones del Estado, los presupuestos de salud, los presupuestos de educación, para infraestructura, para equipamiento, para que el Estado tenga créditos a través de la, digamos, tenga dinero a través de la banca pública y poder entregar los créditos? ¿De dónde va a tener el Estado entonces plata? Entonces no es posible hacer, es una cosa absurda lo que propone esa ley. Así que eso realmente no va a ser beneficioso para el país. Yo, por supuesto, voy a demandar la inconstitucionalidad de esa ley porque es nociva, es lesiva a los intereses del país. ¿Qué habría que hacer? Mira, en vez de aplicar el contrato de asociación, el gobierno lo derogó al mejor contrato que ha tenido el país, que le generó a este país el 93% de ingresos de cada barril de petróleo, y el 7% llevó la contratista en 20 años. Ahora con estas compañías, querido Carlos, usted tiene que vender el petróleo en $65 por lo menos, para que el 50% de esos $65, es decir, estamos hablando de 32,5 dólares, vayan al Estado, y los otros 32,5 se los utilice para pagar a las compañías petroleras. 50% de impacto tienen los costos cuando el precio del barril del petróleo está a 65. ¿Sabe cuánto se dio con Texaco? Los costos no excedían del 20%. ¿Cuánto le quedaba al país? El 80%. Ahora, como digo, tiene que tener ese precio, porque si baja de 65, los ingresos para el Estado son menos. O sea, una simple reflexión, un simple análisis no es tan difícil. Y para el presidente, que es una persona de 65 años, sí debe preguntarles, pues no. Sí debe preguntarles, y bueno, ¿cuánto le queda de renta? ¿Cuánto le queda de renta al Ecuador por cada barril de petróleo? ¿Y cuánto llevan las compañías? Una pregunta sencilla. Es que les diga a los técnicos petroleros y que le demuestren y que le entreguen firmado un informe por escrito. ¿Cuánto va a recibir el Estado, por ejemplo, de esta reforma que está? Cero. 7 de la mañana con 42 minutos, 7 de la mañana con 42 minutos, estamos dialogando aquí en Gaché Noticias con Henry Llanes, especialista en temas petroleros. Mi compañera Joana Ramos se suma a esta conversación. Joana, por favor, adelante. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias por estar aquí, Henry. Gracias por acompañarnos en Gaché Noticias. Ahora quisiera hablar un poco más sobre las opciones que le quedan al gobierno para restablecer el bombeo de crudo. La primera pregunta de mi compañero fue, bueno, 600 millones de dólares le ha costado hasta el momento al gobierno la paralización del bombeo de crudo, el transporte, y el gobierno dice que se espera normalizar a principios de 2022, si las lluvias lo permiten, lo dijo el presidente de la República, Guillermo Lasso, en una entrevista la semana pasada en Carondelet. ¿Cuál sería la opción que tiene el gobierno para que la solución llegue más pronto? Y lo que hemos dicho nosotros es de que yo, haciendo las consultas a los compañeros ingenieros petroleros, sobre todo en el área de transporte, me dicen que es un error gravísimo de lo que viene haciendo, de lo que se viene haciendo en la zona de erosión aguas arriba del río Napo. Desde el gobierno de Moreno hasta aquí, y que de paso son los mismos funcionarios que estuvieron con el gobierno de Moreno en el área petrolera, son los mismos que están en el gobierno del señor Lasso. El señor ministro de Bermeo, ministro de Energía y Recursos Naturales no renovables, fue gerente de Petroamazonas. El señor Luna, que está en Petroecuador, los mismos funcionarios de Petroamazonas, y todo el equipo, y desde ellos para abajo, es el mismo equipo. Entonces, ese equipo se viene equivocando del medio a la mitad, porque sabiendo que, y no se requiere ser muy inteligente, pues no se requiere ser muy inteligente, va avanzando la erosión del río Napo, ¿ya? Del río Malo y del río Piedras Bonitas, ¿no? Va avanzando esa erosión. Y entonces, ¿qué sucede? Que con esa falta de visión y de talento, han empezado a construir variantes a 3 kilómetros, a 4 kilómetros, a 5 kilómetros, donde se produce la erosión, como que la erosión no va a avanzar. Cuando la erosión sigue avanzando y se va llevando todo lo que construyen. Tubos, muros de piedra y otro tipo de pilotes que han puesto sobre las aguas. Y las variantes que están construyendo en este momento también están muy cerca del área de erosión. Igual eso va a avanzar. Entonces, son 7. Entonces, ¿quiénes se han llevado la plata? ¿Quiénes son los que han hecho dinero con 7 contratos ya, con 7 veces que se ha ido la tubería en el agua? Las empresas, ¿no? A que le siguen contratando. Cuando debieron construir desde un inicio, en la confluencia del río Quijos con el Salado, que es 60 kilómetros aguas abajo de distancia de donde se está produciendo la erosión. Entonces tenía que cambiar de ruta.
como lo han dicho algunos compañeros ingenieros, amigos ingenieros, es de que se están haciendo las variantes en donde no existe un estudio integral actualizado de riesgos geológicos. No está actualizado ese estudio sobre erosión del suelo, no está actualizado ese estudio sobre pluviosidad. Entonces, cuando no hay estos estudios y de los impactos que tiene la enorme pluviosidad en temporadas de lluvia y la deforestación, hay una serie de fenómenos que están allí, y entonces cuando no están esos estudios actualizados y seguir allí mismo construyendo nuevamente tuberías, ¿no?, para transportar los hidrocarburos, realmente es un tamaño error, y que para mí debería la Contraloría General del Estado hacerles una auditoría. Yo no espero mucho de esa Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, porque ahí están los inferiores del ministro, los que tienen que fiscalizar y controlar, y no le quieren sacar a este organismo de control, porque yo les he propuesto desde antes mismo, yo y otros compañeros, de que ese organismo de control no puede estar bajo la bota del ministro. Ese organismo de control debe ser una superintendencia de hidrocarburos, que es tan grande el mercado de los hidrocarburos en el Ecuador, donde toda la sociedad se mueve en función de los hidrocarburos. Tiene que ser un organismo independiente para que lo fiscalice al ministro, para que lo fiscalice a Petroecuador. Pero aquí esa pobre dependencia que no sirve para nada, no ha hecho ningún examen de auditoría, no ha dado sugerencias y recomendaciones, ni tampoco los ha sancionado a quienes se equivocan de esta manera. Lamentablemente el Ecuador está en un callejón sin salida, porque en el año 1987 se rompió el oleoducto transecuatoriano por el terremoto de 1987. ¿Qué hizo el Ecuador en ese entonces? Inmediatamente acudió a la OPEP, para que la producción diaria que dejaba de explotar y transportar y exportar, entonces la OPEP le sustituyó, le reemplazó. Y claro, el Ecuador tenía que devolverle el petróleo que le entregó la OPEP en esa época de emergencia. Segundo, de la OPEP teníamos, por ejemplo, asesoría en tecnología, en capacitación. Yo mismo manejaba la capacitación en Petroecuador con otros compañeros. ¿Qué sucede? Que nosotros enviábamos a becas que la OPEP desarrollaba para que los ingenieros estén actualizados en el desarrollo del conocimiento de los hidrocarburos, sean petroleros, geólogos, en yacimientos, en producción, etcétera. Entonces, ahora ya no podemos, porque nos salimos por segunda vez de la OPEP. Ya no podemos volver a una tercera vez. En ese entonces también se construyó la unión de la tubería de un oleoducto entre el Ecuador y el otro de Colombia, que es el oleoducto transandino de Colombia. Se hizo una unión por Lago Agrio hacia la frontera con Colombia. Y entonces se pudo transportar el petróleo hasta poder construir eso, que demoró 6 meses. En el caso del año 1987, cuando se rompió el oleoducto, eso demoró 6 meses, y en ese entonces tuvimos el auxilio, tuvimos el apoyo, tuvimos a alguien que nos dio la mano al Ecuador, como digo, del OPEP. Ahora, ¿quién? Ya no podemos. Entonces, sin embargo, el gobierno tendrá que hacer gestiones a efectos de que si esto sigue yendo, y antes de que siguiera haciendo lo mismo y gastando dinero, es preferible que busquen una variante alternativa como la que nosotros les hemos dicho, producto de la consulta de los ingenieros. Y eso hablan, ¿no? De una variante alternativa que realmente funcione y que pueda perdurar en el tiempo, porque esto es necesario. Pero para que nuestros oyentes lo tengan claro, lo que está pasando es que el tubo por donde se transporta el petróleo que sale de los pozos en la Amazonía y llega hasta las refinerías, hasta el almacenamiento, ese tubo se rompió y por eso no hay ese transporte. Ahora, el gobierno dice que el abastecimiento de combustible está garantizado, pero ¿esto sería así cuando todavía estamos diciendo que la situación se va a normalizar si es que las lluvias lo permiten? Mire, en la Amazonía tenemos el complejo industrial de Xuxupinde, en donde se produce gas. Y claro, ese complejo industrial de Xuxupinde debió ser más grande, de una mayor capacidad. Procesa sobre los 20.000 barriles de hidrocarburos por día. Y entonces de ahí sale una buena parte del gas que se utiliza para el uso doméstico. Y luego de ahí también sale de esa refinería el diésel y gasolinas por los poliductos, ¿no?, hacia Quito, ¿no? Esos ya no están funcionando. Y en el caso de los OPEP también tiene la misma ruta que el oleoducto transecuatoriano. Por eso es que no se puede utilizar el OCP. Alguien había dicho, no, es que todo tiene que pasar a la empresa privada. Aquí hay esos extremos, o el estatismo o que todo lo arregle el mercado. Y esos extremos no han sido buenos ni para el mundo, menos para el Ecuador.
Y entonces aquí en este país tan pequeño debe haber una unidad entre el Estado y la empresa privada. Aquí no deben ser vistos como enemigos, debe haber un complemento entre las dos instancias y cooperar. Entonces en el caso del los OCP, como digo, también está con el mismo problema. Y entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Mire, ahí en el caso y además está aislada las provincias de Sucumbíos y Orellana, porque la carretera que va por Papayacta, Paesa, El Salado, etcétera, esas se conectan con las provincias de Sucumbíos y Orellana. Entonces, la propuesta que le están diciendo unos ingenieros al gobierno, ojalá escuche, haga la variante definitiva, construya la variante definitiva por el puente de los Monos, la reserva del bosque que está aledaña al puente de los Monos, y vaya con esa ruta hacia la confluencia del río Picos con el Salada y pásele la tubería al flanco derecho del río Napo. Ahora se ha ido la tubería porque está en el flanco izquierdo del río Napo. Entonces por eso han destruido las tuberías, ¿no? Antes mismo había ya observaciones, habían críticas que no era correcto, que no fue correcto construir el oleoducto transecuatoriano por esta ruta por donde se han producido los accidentes. Pero el abastecimiento de combustible sí estaría entonces garantizado, como dice el gobierno. Como van a tener que importar más combustibles. Lo que nos va a costar más. Van a tener que importar el 100% de los combustibles, porque si la refinería de Xuxupindi se para, si la refinería de Esmeraldas, que es la más grande, se para porque no tiene abastecimiento de petróleo, si la refinería de Anglo se para porque no tiene abastecimiento de petróleo, entonces, ¿qué tiene que hacer, estimada Joana? El Estado, el gobierno, a importar el 100% de los combustibles. Y ahora se les ocurrió de que haya una libre importación, como que fuéramos Estados Unidos, ¿no? Que haya una libertad de precios, como si la economía ecuatoriana fuera igual que la europea, que la japonesa, que la canadiense o la norteamericana. Que haya libertad de importación, que haya libertad de precios. Y aquí se están metiendo la plata, pues no. Poco de individuos, ¿no? Que liberaron los precios de los derivados hidrocarburos con los decretos ejecutivos 1054, 1158, 1183 y 1222. Se están metiendo la plata. Entonces, aquí hay una regulación solamente de la gasolina extra y de la Ecopaís y del diésel. Y del resto del país, viva la fiesta, ¿no? En un año de pandemia y un país que requiere recursos, ¿no? No es justo que uno se lleve la plata y el país sea en su conjunto, sea el que sufra el impacto por el mal manejo en la comercialización de los derivados hidrocarburos. Importar más significa gastar más dinero en los combustibles. Exacto. Henry Llanes, experto petrolero aquí en Caché Noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, hoy. Joana. Gracias, Carlos. Muy amable. Buen día. Así. Gracias. Estábamos conversando con Henry Llanes, experto petrolero, sobre este problema que nos afecta a todos los ecuatorianos.